4 de la tarde con 6 minutos. Te doy la más cordial bienvenida a Platicando en Familia. Este miércoles 3 de septiembre de Escuela para Padres. Vamos a tener un tema muy interesante y que pues desafortunadamente está como muy de moda, ¿no? Esto de los niños, de los chicos que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con o sin hiperactividad. Y ahorita, bueno, pues vamos a decirte qué es, en qué consiste, cuando ya está diagnosticado, qué se hace. Afortunadamente, bueno, pues la verdad es que hay tratamientos donde pueden, y si no curar como tal, porque finalmente no es una enfermedad, sino es un trastorno con el que se vive, sí se puede, digamos, tener una buena calidad de vida para el niño o la niña y también para los papás, ¿no? Que quienes están alrededor del niño o los tíos o los abuelos saben que la verdad es que sí es algo muy difícil en el momento en el que se hace el diagnóstico, cuando se convive con el niño o la niña y cuesta mucho trabajo decirle a los demás o que las demás personas, si no tienen a una persona cercana con este trastorno, bueno, pues que lo comprendan. Y de repente creemos que son niños que hacen berrinche, que exigen, que demandan, y los demás, bueno, de repente juzgan y, ay, no, es que todo le das, todo cumples, todo. Desafortunadamente sí se trata de un trastorno que en los últimos años, bueno, pues se ha despertado más a la cifra de estos chicos que presentan esta situación. Agradezco a todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta donde tú te encuentres. Está Arturo Cervantes en los controles, Don Ají Castro en las líneas de teléfono, Chuy Preciado en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz, te saludo con mucho gusto y le mando un abrazo a Alicia Hernández, que ya se está recuperando de una gripe con estos cambios de temperatura, que bueno, pues aquí en la zona metropolitana de Guadalajara ahorita sí se ve un poquito nublado, así es que bueno, pues si tú también estás con gripe o enfermo, enferma, bueno, pues es mejor que te quedes en tu casa escuchando el 1040. Estamos también ya conectados en la sala de chat, radiomujer.com.mx. Muchísimas gracias a Edith, que ya está conectados con nosotros. También un saludo a todas las personas que nos escuchan en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Gracias por el favor de su atención. Y a través del 31 22 11 90 o 36 47 18 83 podemos estar en comunicación para si tienes alguna pregunta, alguna duda, si a tu niño o a tu niña ahorita que acaba de iniciar el ciclo escolar, bueno, pues le acaban de hacer este diagnóstico, o quizás el maestro te dijo que pues es un niño que no lo pueden controlar. Bueno, pues relájate, la verdad es que te vamos a dar una alternativa de cómo puede ser el tratamiento para ti y para tu hijo o tu hija. Está con nosotros en cabina nuestra colaboradora, ella es Gloria Beltrán, es psicóloga, también es psicopedagoga y bueno, pues está enfocada en el área de procesos educativos. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Por lo pronto muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y platicábamos que es un tema que bueno, pues sí ha causado mucho impacto y en los últimos años todos hemos escuchado hablar de este trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿verdad? Sí, es un tema que parece estar de moda. Difícilmente se entiende lo que está pasando. Es un problema muy complejo del que hay que estudiar bastante y de que se podría abordar desde distintas perspectivas, pero sí parece estar de moda y peor aún, parece ser muy chic tener un hijo con déficit de atención. Claro. Sí, un problema difícil. Y también, bueno, hablábamos de la parte sensitiva, ¿no? Estos niños, más allá del trabajo médico, porque bueno, pues también quien los diagnostica es un neurólogo. Tiene que diagnosticarlo un neurólogo. ¿Verdad? Sí, es un diagnóstico, o sea, el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad es un diagnóstico neurológico. Debería ser. Aquí ahí empiezan los problemas. Hay neurólogos que con 5 minutos que lo ven brincar dicen, tiene TDA, ¿no? Pero debería ser un estudio profundo para realmente diagnosticarlo. Sí, y que en la mayoría de los casos, bueno, cuando sí se demuestra que tiene TDA, es a través de medicamentos, ¿no? Fíjate que aquí, o sea, también como que habría que empezar así como que entender las cosas. Mira, pues nos topamos con un chiquito que brinca, que se va atrás de una cosa, atrás de otra, de una mosca, de un amigo, de todo. Habría que tratar de entender lo que sucede en ese cerebrito donde
todos los estímulos llegan en el mismo nivel de intensidad. No creas que no es capaz de atender, o sea, no es capaz de percibir, percibe todo en el mismo nivel de intensidad. Y entonces tiene que estar, se va a un lugar a otro y todo. Habría que primero entender que quien lo tiene lo sufre. Claro. No es una condición que molesta a los demás, o sea, hay que entender que quien más sufre el problema es quien lo tiene. Podemos decir que el principal motivo para los maestros, sobre todo, es la falta de atención. Sí, pero los maestros lo ven desde el problema que él tiene para que el niño se regule su comportamiento y se adecúe a los criterios disciplinares del grupo. Sí, pero aquí habría que comprender al niño, pero te digo, es un niño que difícilmente logra focalizar su atención y mantenerla, que son dos esfuerzos diferentes. Pero de toda esta población tendríamos que ver cuáles de ellos realmente es una alteración neurológica y cuál es un estado de ansiedad permanente. Por los estilos de vida, por muchas cosas. Entonces, en principio de cuentas, haz de cuenta de ese 100% habría que ver cuál es realmente, de esos 100% de niños que se mueven y se mueven y se mueven. Habría que ver cuál es realmente un problema de índole neurológico. Ahora, de los que son un problema de índole neurológico realmente, esos habría que ver cuáles deberían ser tratados o no con medicamento. Yo sí, ahora sí quiero especificar que yo voy a hablar desde mi experiencia en brindarles atención. Aquí habría muchos puntos de vista desde la neuropsicología, desde otros aspectos, desde mi experiencia de atención a niños, que estaba yo haciendo un cálculo, yo creo que deben ser cerca de 3,000 niños en general. De esos, pues no sé, tal vez la quinta parte podría ser con TDA, de los que he tenido la oportunidad de atender, y yo sí noto el cambio, y yo sí noto la pertinencia ocasional de que sean tratados neurológica y médicamente, ¿sí? Pero te digo, esto es así como que verlo, de esos niños que se mueven, los que tienen un trastorno, ¿cuáles son susceptibles? O sea, hacer un estudio profundo si el medicamento es el adecuado o no, al mismo tiempo reconocer la dosis, luego adecuar la dosis. O sea, el problema se va especificando de una manera así como muy precisa a cada uno de los casos. Hablar de generalidades del TDA es mucho riesgo. Bien, vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos Claro a la que pausa. Sí. Y al regreso, bueno, pues ya estamos con más detalle del tema de estos niños que es muy fácil de distinguirlos, ¿no? Si de repente están haciendo la tarea y pierden todos los lápices, les estás hablando y parece que están en la luna, de repente quieres así como que verlos a los ojos y andan como desorbitados. Es la verdad que muy, muy fácil de distinguir a estos niños que tienen TDAH, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pero la verdad es que son niños muy sensibles, que también vamos a tratar de tocar esa parte esta tarde en este programa. Te recuerdo las líneas de teléfono 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 19 minutos y bueno, es un tema realmente interesante, más allá de que si tu hijo o tu hija presentan el trastorno por déficit de atención, la verdad es que sí vale la pena estar informados, porque bueno, pues en algún momento de la vida, digo, quizás nos va a tocar relacionarnos, o a tus hijos, ¿no? Esto es muy común también en las escuelas, sus compañeros que tienen este trastorno, más allá de etiquetarlos o de juzgarlos, bueno, pues cómo podemos entenderlos, cómo podemos hacer que también formen parte, ¿no? Finalmente claro de, que pues, sí. de nuestra sociedad y todo, ¿no? Digo, hablábamos ahorita en el corte de que de repente sin querer, ¿no? Tendemos pues a fatalizar, ¿no? La situación. Sí, así es. Yo te decía hace un rato, una persona con el déficit de atención, la característica principal es que son muy impulsivos, es decir, actúan y luego piensan lo que hicieron, ¿no? No se detienen muchas veces antes a pensar que las consecuencias, ¿no? Y entonces actúan impulsivamente y luego se arrepienten y todo, pero estamos hablando de personas que son muy inteligentes, o sea, no por ser tener el déficit de atención son más inteligentes, o sea, me refiero, son tan inteligentes, tan poco, muy inteligentes como la mayoría de las personas. El TDAH es un rasgo
anexo, ¿sí? De su funcionamiento neurológico, pero no está relacionado directamente con condiciones de inteligencia. Pero nos podemos encontrar con una persona inteligente y con fracaso escolar, porque en las escuelas se califica más la constancia que la inteligencia, más la aceptación de la disciplina, el apego a las reglas, que la inteligencia misma o la espontaneidad en las acciones. Entonces eso los lleva a condiciones de fracaso escolar. Al mismo tiempo, como todas las personas, tendrán mayor o menor sensibilidad, pero imagínate una persona sensible y con dificultades de interacción social, porque yo te platico lo que siento, lo que quiero, pero de repente cuando la otra persona está respondiéndome, fíjate a mí, yo ya me paré y me fui. Entonces eso dificulta mucho las relaciones interpersonales, que en su momento también serán las relaciones de pareja. Así que tenemos dos elementos muy importantes: inteligencia con fracaso escolar y sensibilidad con problemas de relaciones interpersonales. Eso es una condición de vulnerabilidad muy grande. Afecta la autoestima y esa condición de vulnerabilidad al mismo tiempo puede llevar ya a cuestiones de adicciones y todo. En algún momento dado, el doctor Emilio Garrido, si la memoria no me falla, en España, hizo un estudio para su doctorado en psicología, donde analizó en las cárceles en España. Aquí la situación debe ser diferente, pero allá en un momento dado, más del 50% de los reos por problemas del fuero común, por poner una palabra, más del 50% tenían rasgos de TDAH no atendido. Habían cometido delitos en un momento dado así de falta de control, de impulsividad, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la parte más importante en este caso, ¿no? Que tengamos conciencia de lo que implica y sobre todo de lo que implica no atenderlo. Y hay muchas alternativas de atención, muchísimas. Desde las médicas que hace rato mencionábamos, que tendría que hacerse un estudio más preciso, que de hecho aquí en el Hospital Civil y médicos de la UDG y demás están trabajando para hacer diagnósticos más claros, más precisos antes de dar un medicamento, ¿sí? Y esa es una excelente alternativa, pero hay la alternativa nutricional, la alternativa psicopedagógica, la alternativa psicológica. O sea, hay mucho trabajo que hacer y con excelentes resultados, afortunadamente. Creo que aquí la situación es tener conciencia. Que en el área que a ti te corresponde, Gloria, pero me queda claro que estás muy empapada del tema en general. ¿Cómo trabajar ya cuando se tiene el diagnóstico? ¿Cómo trabajas tú con ellos? Hablábamos en el corte también de esto muy interesante, que es la situación, estilo de vida y condición neurológica. Y yo te decía, ¿qué pasa cuando el estilo de vida pues también no es como el más apto para el niño y que hay una desorganización? ¿Cómo trabajar en cambiar todo el estilo que está alrededor del niño? Mira, yo me he topado con casos con mucha frecuencia. De repente te topas con un niño en la escuela que está afuera en el patio y le dices, hey, compadre, ¿qué haces aquí? Y voltea, tranquila, que tengo TDA. Como si el hecho de que tuviera esa condición justificara que no trabajara, no se comprometiera a conservar límites. Pero al mismo tiempo trabajas con una mamá y dices, es que ¿qué quiere que haga? No lo puedo educar, el niño tiene TDA. Entonces dices, oye, espérame, aquí no se vale de eso. El hecho que se haga un diagnóstico, primero, que sea un diagnóstico más preciso y demás, y otro, eso implica una demanda de organización de todo el entorno mucho mayor que para cualquier otro niño. Todos los niños aprenden el orden interno a partir del orden externo. ¿Sí? Esa es una condición natural de todos los niños. Si es natural en todos los niños, imagínate cuando hay una carencia, en este caso de comunicación entre las neuronas, que no estoy hablando de discapacidad intelectual, insisto, estamos hablando en particular de la atención. Entonces, cuando hay una dificultad natural en los niños, natural por su condición, entonces obviamente la organización tiene que ser más específica en horarios, en lugares, en modos de hacer las cosas. Habría que facilitarle el mundo a través de la organización de no esperar que su mente organiza lo que no ve afuera. Entonces, por supuesto que se pueden atender y por supuesto que hay mucho que hacer. Claro que sí. Y los resultados son excelentes, Era lo que decíamos, no ser fatalista. Un niño con TDA bien atendido puede ser una persona donde esa impulsividad lo lleve al punto de la creatividad, al punto del apoyo, ¿sí? A otros. ¿Cómo trabajas tú con estos niños?
Mira, se trabaja desde el punto de ser así como muy cuidadosa en el entorno, en el ambiente, en los horarios, anticiparle al niño, a ver, hoy vamos a hacer esto y lo vamos a hacer durante tanto tiempo. Entonces señalamos tiempos para realizar cada actividad, los objetivos que estamos buscando para realizar esa actividad y sobre todo, fíjate que cuando conoces al niño y tratas de buscar lo más adecuado a sus intereses y a su nivel de desarrollo cognitivo, es decir, ni que sea una actividad que le aburra, pero que tampoco sea una actividad que le resulte inalcanzable porque no tiene ese nivel de desarrollo para hacerlo. Entonces, cuando tú ubicas lo que, de acuerdo con mi papá Vygotsky, porque creo que difícilmente dejo de mencionarlo cuando estoy hablando de algo de trabajo, un magnífico psicólogo ruso señalaba la importancia de ubicar la zona de desarrollo potencial de los niños. Es decir, ese punto donde el niño está en el nivel de aprendizaje que es capaz de realizar con ayuda. Es decir, ya no son las cosas que el niño ya sabe y que puede realizar independientemente. Tampoco se trata de buscar que realice actividades fuera de su posibilidad, sino ubicarnos en esa zona de su interés y donde tiene las posibilidades, las habilidades necesarias para realizarlo con un poco de ayuda. Cuando tú logras ubicar ese punto en los niños, entonces es relativamente sencillo. Digo, sí, claro. Obviamente se requiere algo de experiencia para eso, ¿no? Pero resulta relativamente sencillo ubicarlo e ir manteniendo su interés y ir reconociendo su esfuerzo. No es su esfuerzo en función del logro, sino el esfuerzo en función de sí mismo, ¿no? ¿Cómo va? Poco a poco, ubicándose a sí mismo y buscando nuevas y más alternativas de enriquecimiento. Cuando logras eso, el proceso ya se da de manera continua, afortunadamente. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando lo llevamos contigo, lo llevamos con el médico y todo, y ahora pues viene de regreso a la casa, ¿no? Si no se cambian estos patrones, este estilo de vida, es que hace rato hablábamos de que si se puede heredar o no se hereda el TDA. Entonces yo te decía, bueno, espérame, es que aquí tendríamos que ver. Sí hay familias donde un buen número de miembros de la familia tienen el trastorno y de repente dices, a ver, espérame, ¿se hereda? O sea, cuando estamos hablando de herencia estamos hablando de una condición genética. La verdad es que los conocimientos, cuando menos los conocimientos publicados y generalizados, aquí no son muchos. Todavía así que digas, esta es la causa o esta es la característica del TDA, no lo hay. Sí sabemos que hay un alto grado de toxicidad. Y esto, porque cuando cambias la dieta y cuidas la toxicidad, se reduce muchísimo el déficit. Entonces, ahí habría que verlo. Pero ese grado de toxicidad, ahí viene la pregunta, ¿es por una condición genética o es por un estilo de vida? Porque aquí la alimentación, el cuidado, las actividades acordes a la necesidad del niño y demás, cuando realizas todos estos cambios, sí se generan un futuro bastante más prometedor. Vamos a la pausa, la verdad es que se nos está yendo muy rápido el tiempo porque es un tema muy extenso y muy enriquecedor, ¿no? Claro. El poder darte cuenta de cómo puedes ayudar a estos niños y más que ayudar, bueno, pues lo decíamos al inicio del bloque, ¿no? Que forman parte de tu vida, porque de verdad, exactamente, ya cuando te toca un niño o una niña convivir con alguien así, después de tener bastante paciencia y los comprendes y todo, bueno, la verdad es que sí aprendes mucho de ellos. Vamos a la pausa, estamos de regreso. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 35 minutos y bueno, sigue con nosotros Gloria Beltrán, ella es psicóloga, psicopedagoga y está en el área de procesos educativos y que también, bueno, pues atiende a niños en situaciones vulnerables. Estamos hablando esta tarde sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y de verdad que es un tema extenso, hablábamos también en la pausa, sobre todos los puntos, ¿no?, de los que puede ser tratado. Me hablabas también de la cuestión nutrimental, que quizá, bueno, pues a lo mejor no sé si esté comprobado o no, pero sí es una teoría que valdría la pena comentarla y bueno, quienes tengan esta situación, pues también pueden trabajar. Finalmente no altera, ¿no?, la condición del chico. Nada. Mira,
de acuerdo a lo que nos quedamos ahora antes de la pausa, hay un punto importante, o sea, me decías como que en qué momento se puede detectar esto, ¿no? Y creo que aquí vale la pena así como quedarnos unos minutitos para hacer esto. A ver, obviamente en la escuela, no estamos hablando de una edad madura, de una edad cronológica, a los tantos años, etcétera. Estamos hablando de una condición escolar donde al niño ya se le empieza a demandar determinados comportamientos que lo mantengan quieto, sentado, y que en un momento dado acepte las normas y las formas de convivencia. Entonces, dependiendo de la situación, cuando vemos que un niño que se esperaría que en esa condición se pudiera adaptar, y a pesar de los esfuerzos y sobre todo a pesar de la voluntad del niño, a veces vemos un niño que tiene todo el interés de hacerlo y todo, y sin embargo, en un instante pierde así como que lo que muchos diríamos la cordura y se para y ya se fue, ¿no? Aunque después se arrepienta 20 veces, pero de momento lo hace, ¿no? Entonces, ahí se detecta, hay que entenderlo, que ese es el punto de detección, no de diagnóstico. El diagnóstico que da la maestra, la auxiliar de la educadora, la directora de la escuela que es licenciada en Derecho, o que en un momento dado la vecina o la tía, por favor, esos son detecciones. Aquí hay un problema y hay que atenderlo. Entonces, después hay que ir, hacer un estudio completo que incluye, sin lugar a dudas, el estudio neurológico para dar un diagnóstico, y más allá de 15 minutos de observarlo, ¿sí? Decíamos también que hay muchos cuadros de ansiedad en estos niños. Hay niños que viven en patrones de disciplina inconsistente y entonces se crea en ellos un estado de ansiedad que hacen lo mismo, que parecería que tienen un TDA y se confunde. Entonces hay que hacer un estudio muy profundo antes de realmente ponerle a un niño, o sea, decir que tiene TDA, nunca ponerle una etiqueta, porque si le ponemos deja de ser un niño para ser un niño con TDA, entonces ya las cosas empiezan a funcionar mal, ¿sí? O sea, es una persona digna de respeto, de comprensión, de ayuda, de apoyo. O sea, nuestra obligación como grupo social es brindarle lo que cada uno de nuestros miembros de la sociedad necesita. Adaptarnos y buscar los recursos y no demandarle que se adapte porque sí. Bueno, ahí está como que la primera parte. Luego veíamos la necesidad de atenderlo. La atención, insisto, obviamente la atención médica, prudente, inteligente, donde el medicamento sea la última de las alternativas y la dosis mínima y demás, o sea, con toda medida es una alternativa. Pero también hay la parte de la nutrición. Una de las cosas que sí se ha demostrado y que hay investigaciones precisas es que cuando se modifica la dieta de estos niños, cuando se reducen en la ingesta de gluten y de caseína, que son derivados del trigo y de los productos lácteos, ¿sí? Cuando se reduce esto, se mejora muchísimo su comportamiento. Muchísimo. Hay que tener cuidado, bueno, como a todos los niños, pero en estos casos se hace muy evidente el consumo de vegetales, una ingesta mayor de aceites omega 3, es decir, una dieta muy, muy cuidada. En este caso, para los niños, las alternativas de avance son enormes, magníficas. De hecho, bueno, pues estas alternativas nutricionales tendrían que manejarse con la mayoría de los niños. Tenemos una alimentación bastante tóxica, pero la salud celular es importante, habría que estudiar más al respecto. Hay investigaciones claras, ¿no? Donde estos niños que son detectados, bien diagnosticados, respetados, bien atendidos y con una diferencia, o sea, con un cambio muy evidente en su dieta, tienen excelentes resultados. Bien. ¿Qué pasa cuando, bueno, el niño ya está bajo el tratamiento y llega a la etapa de la adolescencia? ¿Se complica con los rasgos propios de esta etapa? A ver, en la etapa de la adolescencia es una etapa sensible, es una etapa de muchos cambios, donde además de cambiar la manera de percibir el mundo, porque se entra una etapa de pensamiento lógico formal, también hay cambios a nivel físico. A nivel físico, que va primero desde lo anatómico, donde la proporción del cambio es muy rápido en función de la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las nuevas dimensiones del cuerpo y aprender a manejarlo. Entonces tenemos un cuerpo de otro tamaño, con otro nivel de control, pero también hay un cambio hormonal, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, obviamente es una etapa sensible. Si a eso le agregas una condición de déficit de atención, pues sí es un elemento más. Pero a ver, entre ser una etapa sensible y ser una etapa crítica hay cambios, ¿eh? O sea, no es lo mismo.
no es lo mismo la crisis que una etapa sensible. No tiene que ser una etapa crítica. Un joven bien atendido, una persona aceptada, una persona con un nivel de autoconcepto y autoestima que están tan relacionados, aunque de repente no se tome en consideración como tal, cuando está, pues simplemente pasa una etapa sensible y punto. Ahora, ¿cómo trabajar también con los papás? Porque lo decíamos, ¿no? Ahorita en la pausa, están los niños que viven también pues con el abuelito o la abuelita, y luego llega el papá, y luego llega el tío, y entonces de repente todo el mundo está opinando. Al momento de que se esté trabajando con un niño, ustedes también obviamente hablan con los papás, ¿hay algún seguimiento? Procuramos hablar con los papás, marcar algunas pautas comunes para el trabajo, y sobre todo trabajamos con los niños o los jóvenes en su momento para que vayan pues reconociendo cada una de las demandas y se vayan adaptando a las demandas de uno u otro de los adultos o de uno u otro de los entornos donde viven. Aquí fíjate nada más, hace rato mencionábamos, no estamos hablando solamente de un chico con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Estamos hablando de familias, de dinámica social hiperactiva. ¿Sí? Porque hasta quien no tiene la hiperactividad en un momento dado te ves en un torbellino que dices a qué horas, qué hago, cuándo, cómo, dónde, ¿no? En este caso, pues imagínate, una condición neurológica, ¿no? Donde tal vez pudiera decir, no sé si estoy cometiendo un error garrafal, a decir como hipersensibilidad en el término de no poder deslindar, separarte de algunas fuentes de estimulación y recibir todo al mismo tiempo, y cuando ese todo es caótico. También, bueno, importante señalar, ¿no? Esto de las conductas de ansiedad y dejarlo muy, muy claro, porque yo te iba a preguntar, bueno, entonces, ¿cuáles serían como los síntomas? Pero sí sería arriesgado quedarnos, o las personas que nos escuchan, que se queden con esta idea de, es que dijeron estos síntomas, cuando finalmente, pues, cada niño es muy diferente, ¿no? Cada caso es diferente, cada uno. Tiene mucho que ver, para poder diagnosticarlo, tiene mucho que ver con el nivel de voluntad de los niños. Cuando vemos que un niño que intenta y tiene todo el deseo y busca y de veras, cuando se da cuenta ya perdió la atención, ya se levantó, ya brincó, etcétera, a otro chiquito que su nivel de atención depende de su nivel de interés. Cuando logramos despertar su interés, ¿sí?, y se mantiene. Entonces, hay algunos rasgos indicadores a la hora de trabajar con los niños que nos hace pensar en la posibilidad o no de que sea un déficit de atención con hiperactividad. Lo que sí yo te digo por experiencia, que hace rato te mencionaba, que es el parámetro, que en un momento dado me da el derecho de exponer lo que estoy diciendo, ya con la experiencia te vas dando cuenta qué tan indispensable es la revisión neurológica o no. Y luego de lo indispensable que sea la revisión neurológica, a ver qué tan indispensable es el medicamento y la dosis y demás, ¿no? Entonces, es lo que te decía, ahí es donde el embudo ya se va cerrando, afortunadamente. Vamos a la pausa, Gloria, es la última, y al regreso, bueno, pues estaremos dando tus datos y algunas conclusiones, claro conclusiones sí. de este tema, del mundo de los niños que tienen trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 4 de la tarde con 49 minutos y bueno, pues hay un mensaje para todos ustedes que nos están escuchando y que nos están siguiendo también a través de radiomujer.com.mx. Mañana 4 de septiembre se van a entregar los premios solamente en el turno de la mañana. Así es que bueno, pues se les pide, si van a recoger algún premio, que pasen únicamente en el horario de 12 a 1 de la tarde con una copia de su identificación. 12 a 1 de la tarde, nada más el día de mañana. Ahí está la información, gracias a Karina, que también está en la sala de chat. Y bueno, pues antes de cerrar el tema o algunas conclusiones, importante lo que me decía Gloria, el trastorno por déficit de atención, decimos nada más con o sin hiperactividad, pero pues también está el que es sin hiperactividad y del que no hemos tanto hablado. Hemos hablado muy poco y
se entiende una cosa, o sea, cuando estamos hablando del trastorno con hiperactividad, bueno, de repente el niño brinca, salta, hace, va, dice, ¿no? Etcétera, y entonces, nos resulta como educadores, padres, maestros, quien estemos a cargo, ¿no? Del niño, entonces resulta como muy molesto. Pero nos encontramos también con chiquitos que están como muy sentaditos, muy quietecitos, ¿no? Aparentemente, y bueno, y ya se les fue el avión. Nosotros estamos acá hablando y diciendo, y el niño está en lo suyo, en lo propio, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Podrían ser los alumnos ideales, que no te dan lata, que no preguntan, que están como muy quietecitos, pero al paso del tiempo nos vamos dando cuenta del enorme problema que tienen, ¿no? Ojalá y para muchos eso sí los lleve como que a una condición de un pensamiento divergente y creativo y demás, pero como no lo conocemos, no lo apoyamos, no representa un problema, bueno, ahí sería. Pero creo que ese es un tema del que también se podría hablar un buen rato. Pero ahorita en particular, ¿no? Hablando de esta cuestión del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es un problema, es una dificultad para mucha gente, para los maestros, para los padres de familia, es una condición de que les dificulta el trabajo. ¿Sí? Sí. Y entonces, bueno, pues, y más ahora que se va volviendo moda, olvídate, el problema se hace aún más complejo. Oye, Gloria, entonces, bueno, los niños que no tienen hiperactividad, obviamente también necesitan del apoyo, claro, y del proceso, que sí. Será diferente, pero pues igual necesitan de la atención, sí. ¿no? Sí, aquí hay una parte muy importante, la atención se educa. La atención se educa. La atención también es susceptible de ser educada, ¿no? Hay procesos básicos de aprendizaje. O sea, para que cualquier persona en cualquier momento, el aprendizaje que estemos buscando, tenemos que tener atención, memoria, comprensión y motivación. Esos procesos son básicos en todo aprendizaje, a lo largo de la vida. A ver, repítelos, vamos a anotarlos. Atención. Memoria. Motivación y comprensión. Muy bien. Digamos que es lo básico. Lo básico y lo más trascendente. O sea, yo de repente el caso, un chiquito que me lleve, eso es lo primero que tengo que evaluar. Cómo está en atención, en memoria, en comprensión y en motivación. Porque a partir de ahí es como podemos empezar a construir lo demás. Gloria, ya nos decías también al principio las virtudes y cualidades de estos niños, pero me gustaría mucho que nos platicaras si tienes ahorita en mente algún ejemplo de algún chico o chica, cómo ha sido el proceso, el cambio, para, bueno, pues todos los que nos están escuchando, alguna esperanza, ¿no? Fíjate, yo te puedo decir algún caso, muchos para mí muy queridos, pero bueno, en particular vamos a poner uno, prometo no decir el apellido, pero por ejemplo, Mauricio ha sido un chiquito que empecé a atender cuando estaba, me parece que en segundo grado de primaria, cuando ya tenía muchos problemas en la escuela, ¿no? Fue necesario incluso en algún momento dado contratar una monitora que estuviera con él en la escuela, ¿no? Y que fuera así como que ese grillito que cállate, siéntate, no te pares, no hagas, es momento de hacer esto. Entonces logramos que salvara la primaria, que en más de una ocasión lo querían sacar de la escuela. Incluso yo personalmente me encontré con 2 o 3 maestras fatales, que bueno, afortunadamente ya no siguieron mucho tiempo dando clases, pero bueno, logramos que el niño, que Mau terminara su primaria. Posteriormente, también así fuimos avanzando, terminó su secundaria. Yo lo vi hace unos días, incluso tuve la oportunidad de compartir con él en una fiesta, y me encantó verlo cantando, disfrutando, planeando un futuro, quiere estudiar ingeniería automotriz, conviviendo con distintas gentes, ha aprendido el autocontrol, ¿sí? Es una parte. Él ha dejado de tomar el medicamento desde hace, no sé, me parece, deben ser más de 3 años o aproximadamente 3 años, pero ha aprendido a autocontrolarse, ¿no? Y además, bueno, él tiene un futuro, lo planea, convive, no sé, o sea, lo que te pudiera decir un joven feliz, y a mí eso me hace más feliz aún. Exactamente. Sí, un joven feliz y adaptado. Sí, porque ahí te das cuenta que finalmente, bueno, pues se puede vivir con esta condición. Claro. Una vida plena y normal, y también, ¿no? Te puedo decir de la atención de un médico veterinario adulto que ha canalizado esa condición, ¿no?
para atender a los animalitos con los que él trabaja y todo, y ante el miedo de muchos que dicen, no, y esto, y cómo lo hago, y todo, sí se puede, y lo hace, y eso, y bueno, ha vivido salvando vidas de muchos animales, ¿no? Sí, oye, esto que también mencionabas, los maestros, ¿no? Y que bueno, pues de repente, desafortunadamente no todos, nunca hay que generalizar, bueno, pues están los que no saben, no conocen, se desesperan, y lo más fácil es correr al niño, ¿no? Sí. De la institución. Y hay que decirlo que no tienen que recibir una educación especial o diferente. No. Es la misma. Es la misma. A ver, yo pienso que no se estudia medicina para atender gripas y dar aspirinas y asunto arreglado, o sea, se atiende para atender problemas de pequeños y grandes y todo. Sí estoy yo convencida que la educación tiene que seguir esos mismos parámetros, o sea, nuestra obligación es generar ambientes que propicien el aprendizaje de las personas, de los niños en el caso escolar. Independientemente de la condición de los niños, tenemos la obligación de responder a las necesidades de los niños, no que los niños respondan a las necesidades de las escuelas, ¿no? Entonces, hay que empezar a abordar la educación desde una perspectiva bastante más amplia, bastante más realista y responsable, ¿sí? Entonces, hay que responder a las necesidades de los niños. Y si el niño necesita una atención más precisa, una condición más ordenada, un acercamiento más personal, pues hay que brindarle eso. Sea uno como mamá, como papá, como tío, como abuela, como maestra, como directora, como institución, cuando estamos en la calle, en el supermercado, que de repente vemos un chiquito que empieza a correr y a hacer todo así como que, a ver, vamos, ¿de qué manera? A ver, venga usted acá, señora, aquí está este niño, ¿cómo lo ayudamos? O sea, tenemos que asumir un papel como educadores bastante más responsable que lo que estamos haciendo. Pues nos quedan ya escasos 3 minutos, Gloria, suficiente para agradecerte y bueno, pues hacer extensiva la invitación, ¿no? Para después hablar nuevamente de este tema y de otros que pudieran confundirse con el trastorno, con déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Sí, claro. El diagnóstico, esto que nos hablabas de la ansiedad y que también se da en muchos niños. Entonces, bueno, pues cómo trabajar esta parte de los niños que no tienen el trastorno, pero que también necesitan pues un proceso educativo del que ustedes están haciendo esta labor y que nos vas a dar los teléfonos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, del Centro Psicopedagógico Génesis, ahí estamos trabajando un grupo de psicólogas. También de la parte psicopedagógica, aunque también tenemos el apoyo en terapia familiar y también compañeras nutriólogas y todo que nos están colaborando con nosotras. Estamos en Helios 1457. Sí. Sí, y el teléfono de la oficina es el 3125-1718. 3125-1718. Así es. Muy bien. Sí, a sus órdenes. Muchas gracias Gloria, de verdad que muy detallada, muy específica, muy concisa sobre todo la información que nos trajiste esta tarde aquí a Platicando en Familia. Pues ese es mi interés. Mi interés es que vayamos haciendo cosas de manera también más precisa y con un mayor nivel de impacto. El problema es grande, es complejo, pero la capacidad de solucionarlo también. Sí, ese es un gran motivo esperanzador, ¿no? Claro. Podemos decir. Claro que sí. Gracias, Gloria. Gracias también a todo el equipo que hizo posible que esta tarde escucharas Platicando en Familia y que se quedan al siguiente programa en Casa con Leti. Gracias, Arturo, a Donají, a Chuy. Soy Rosy Muñoz. Un saludo a Alicia, que el día de mañana seguramente ya estará a las 4 de la tarde aquí en cabina para llevarte otro programa más de terapia familiar de Platicando en Familia. Buenas tardes.